Reading from the book of the prophet Micah. Lectura del profeta Miqueas. Hear what the Lord says. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y llama a juicio a los montes. Que escuchen los collados tu voz. Hear, O mountains, Escuchen montes el juicio del Señor. pay attention, Atiendan, foundations cimientos of the de la earth. tierra. For the Lord has a El Señor entabla con su pueblo y pleitea con Israel. O my people, Pueblo mío, what have I done to you? ¿qué te hice Or how o have en I qué grieved te you? molesté? Answer me, Respóndeme. for I brought you up Te saqué de Egipto, de la esclavitud, te redimí, y envié por delante a Moisés, Moses, Aarón Miriam. y Miriam. With what shall I ¿Con come qué me acercaré al Señor? bow before Me inclinaré ante Él, Dios de las alturas. burnt offerings Me acercaré a year old? con holocaustos, Will the Lord be pleased con novillos de un año. ¿Se complacerá el Señor en 1,000,000 de carneros o en 10,000 arroyos de grasa? the fruit of my Le daré un primogénito para expiar mi culpa, el fruto de mi vientre para expiar mi pecado. Te he explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. To the upright I will show Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de gather my Dios. faithful ones Congregadme a mis fieles, those who have que made sellaron mi pacto con un sacrificio. the heavens Proclame el cielo su justicia. for God himself. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Not for your No te sacrifice reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. for me always. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, Goats out of ni your un fold. cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite my ¿Por qué statutes? recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Do these things, ¿Esto haces be deaf too? y me voy a callar? Or do you think ¿Crees que soy como tú? will correct you by Te acusaré, te lo echaré en cara. he that El offers que me praise, ofrece acción de gracias, ese me honra. and to him that Al que goes sigue the buen right way, camino, le haré ver salvation. la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. If today you hear his voice, Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Some of the scribes and Pharisees En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. said to them in Él les contestó, an evil and esta generación perversa y adúltera exige una señal, but no sign will be pues given. no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Just as Jonah 3 was in the días y belly of the 3 whale, noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo.
pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Verbum Domini. Emile Zola was Emilio Zola fue un novelista francés que llegó a la cúspide de su popularidad en los 1890s. Él fue gran enemigo de la Iglesia Católica y anti-clerical novel. se dedicó a escribir una serie de novelas anticlericales. Una de las convicciones católicas que estaban ocurriendo en Francia en aquel entonces continúa Found just ridiculous. y que él consideraba ridículo Faith of era la miracles that fe en los milagros que estaban ocurriendo en Lourdes. appeared La Virgen se les había aparecido a una muchacha campesina, Bernadette, claiming to be healed there. y la gente afirmaba haber sido sanada en ese lugar. Él So he decided to era un investigador muy meticuloso, así que decidió ir a Lourdes para desacreditar himself to an estos eventos. 18-year-old girl named Marie Se apegó a una joven de 17 años llamada Marie Le Marchand. Jesus. Tenía 3 enfermedades incurables. Tenía un estado avanzado de lupus que estaba carcomiéndole el rostro. Tenía tuberculosis que le estaba causando que tosiese sangre. Y tenía Sores, besides grandes llagas del tamaño de la mano de un adulto en la pierna. ulcerations. Úlceras en la pierna. Zola himself wrote of her Zola faith. He said, "The mismo escribió de la fe de ella. distorted mass of matter and oozing blood." Su cuerpo era una masa distorsionada de sangre y materia. Y él dijo, si puedo ver un solo dedo cortado que se sane por las aguas, creeré. Así que esta muchacha con todos estos problemas va a las aguas y sale completamente sanada. El doctor que estaba presente dijo, después de su regreso de las aguas, la seguí al hospital en cierta ocasión y la reconocí bien, a pesar que su rostro estaba completamente cambiado. También la examinaron en los pulmones y se dieron cuenta que no tenía ningún problema en los pulmones. Tenía una salud perfecta, algo que ellos habían monitoreado durante 16 años y seguía en perfecta salud. Había sido restaurada completamente. Era una cura que fue designada como oficial. Así que Zola estuvo ahí presente y el jefe de la oficina médica tenía una oficina médica para certificar la autenticidad de los milagros. Tenían doctores, algunos eran creyentes y otros no. Y el presidente de este directorio le dijo a Zola, aquí tenemos el caso de sus sueños. Y Zola respondió, no quiero mirarla. Para mí ella sigue siendo fea. Y se alejó. Posteriormente presenció una segunda cura que ocurrió en Lourdes. Una mujer que sufría de las etapas finales de tuberculosis y le dijo nuevamente al jefe del directorio médico, así viese todos los enfermos en Lourdes curados, no creería en los milagros. Y él puso este segundo milagro en su novela, Lourdes, pero a pesar que él sabía que él era todo lo contrario en la novela, él relata que ella recae, que era mera histeria la que había causado esa cura y que ella de hecho había recaído después de irse de Lourdes, lo cual es algo completamente falso. Así que cuando el presidente
del directorio médico lo cuestionó sobre la veracidad de este relato. Él dijo, bueno, soy artista y puedo hacer lo que me plazca con mi material. Saben, hay una frase de Santo Tomás de Aquino que está al principio del canto de Bernadette, en la película acerca de Lourdes. A uno que tiene fe no le hace falta explicación. A uno sin fe, ninguna explicación le es posible. Así que esto es algo que Emile Zola había de permanecer firme en su incredulidad a pesar de la evidencia. Y fue verdaderamente Dios quien le estaba estirando la mano, llamándole de regreso a su lado, llamándole de regreso a la fe, poniendo la evidencia ahí, frente a él. Empiezo con esto a causa del profeta Miqueas, a quien tenemos hoy. Miqueas alterna entre reproches y la esperanza de la restauración. Israel, él es profeta de Judá, el reino del sur, pero están siendo reprochados porque son malagradecidos e infieles a Dios, a pesar que Él les ha mostrado una y otra vez su amor por ellos, llamándoles a la fe. Así que Él dice, y es como que está llevándose a cabo un juicio, y el Señor está diciendo, ponte de pie, presenta tu alegato entre las montañas, que los atiendan cimientos de la tierra. La creación misma va a escuchar el testimonio de lo que está ocurriendo aquí. El Señor tiene un alegato contra su pueblo, entra en juicio contra Israel. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí, y envié por delante a Moisés, a Aarón y Miriam. Así que está haciéndoles recordar todo lo que ha hecho por ellos. Si conocen la liturgia católica, esas palabras probablemente les recuerde algo que hacemos en nuestra liturgia católica durante el triduo. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Esto es en el Viernes Santo, es la liturgia de Viernes Santo cuando tenemos la adoración de la cruz. Y es durante ese momento que tenemos los reproches que provienen del profeta Miqueas, a la vez que un himno antiguo a la Trinidad y también Isaías capítulo 5. Aquí tenemos algunos de esos reproches que escucharemos durante la adoración de la cruz el Viernes Santo. Ese texto que hemos escuchado hoy del profeta Miqueas. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí. El pasaje que escuchamos de Miqueas. Pero luego está unido a Cristo. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí. Y preparas una cruz para tu Salvador. Ese es el agradecimiento que recibe a la cruz. Y luego tenemos este canto, este himno antiguo a la Trinidad. Santo es Dios. Santo Dios misericordioso, ten piedad de nosotros. Eso también debe sonarles conocido, la coronilla divina. Santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de mí y del mundo entero. ¿De qué se trata esto? De pedir la misericordia de Dios para el mundo por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Los reproches continúan. Te saqué de la esclavitud y te llevé al desierto y te di de comer maná. Y como he hecho estas cosas por ti, preparaste una cruz para tu Salvador. Y luego de Isaías capítulo 5, ¿qué más debería haber hecho por ti, por ustedes, y no haber hecho? Te planté como mi vid más hermosa y has salido amarga, pues en mi sed me diste vinagre de beber y con una lanza atravesaste el costado de tu Salvador.
San Francisco de Asís entendió esto y él constantemente contempló sobre la pasión del Señor y gritó, el amor no está siendo amado, el amor no está siendo amado. Para él esto era importantísimo. Él dice, lo que Dios hizo por nosotros es amor en la muerte de Jesús en la cruz. Fue un amor excesivo hacia nosotros, pero a menudo ese amor no es devuelto, no es correspondido, el mismo amor con el que Dios nos ha amado. Así que Miqueas tiene los reproches, pero también llama a la gente a que regrese. Dios quiere restaurarlos, porque el pecado y darle la espalda a Dios siempre tiene efectos negativos. Siempre trae problemas y preocupaciones y corazones rotos y miseria. No que los inocentes eran librados de todas estas cosas, pero de forma más profunda incluso es mucho peor cuando alguien está separado de Dios. Así que el plan de Dios para la salud de nuestra propia vida individual, nuestras vidas de familia y nuestra vida como sociedad, ese es el plan de Dios para nuestro bien. Pero Miqueas continúa y concluye con la esperanza de restauración, que efectivamente Jerusalén y el templo serán destruidos, algo que tendría lugar y la gente sería llevada en cautiverio, pero él anhela una restauración en donde el pueblo será restaurado. Así que al final del pasaje de hoy, de Miqueas capítulo 6, te he explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti, simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia. Ese es el principio moral básico, elegir el bien y evitar el mal. Parece muy sencillo y sin embargo, a menudo escogemos el mal. ¿Acaso no es verdad? Te he explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Y luego nuestro salmo de hoy, el Salmo 50, tiene ese mismo tema. Los cielos proclaman su justicia. Dios es el juez. Oh, detestas disciplina, no cumples y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Pero luego concluye con una esperanza de restauración si volvemos a Dios. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Las profecías y cosas proféticas que se dicen verdaderamente indican la forma en la que la gente está siguiendo un camino malo. Si siguen ese camino, eso va a llevar a una destrucción, a una condena eterna si es que rechazamos a Dios. Pero hay un camino diferente, en donde el Señor nos invita a la restauración y nos invita a regresar a Él, a esa vida, al camino que lleva a la salvación, al camino que lleva a la vida eterna. Así que Jesús indica que a pesar que a Salomón se le conocía como el hombre más sabio en el mundo, aquí hay uno que es más que Salomón. Es la sabiduría encarnada, es aquel que manifiesta la voluntad de Dios ante nosotros de forma más plena. Así que Él es al que seguimos, Él es nuestro Maestro. Así como María en el Evangelio de ayer se sentó a los pies del Señor y lo escuchaba. Ella estaba completamente absorta en el Señor, a pesar que Marta se molestó con ella. Ella estaba enfocada en el Señor. Tal vez se había olvidado de sus responsabilidades, las cosas que tenía que hacer por hospitalidad para ayudar a su hermana, pero estaba atenta a las palabras del Señor, que dan vida, que nos dan esperanza. Y ustedes saben, en cada misa eso es lo que hacemos. Somos como María, porque estamos sentados ahí escuchando las palabras del Señor siendo proclamadas. Cuando el Evangelio está siendo proclamado, escuchamos la voz de Cristo en esas palabras, llamándonos.
invitándonos a ser sus discípulos, a escuchar sus enseñanzas, a aprender de Él, porque Él es humilde y manso de corazón. Y eso es lo que ha de darnos gracia al escuchar sus palabras y cumplirlas. Y Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Así que en la misa, verdaderamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos imitando a María. Estamos escuchando sus palabras. Estamos absortos en el Señor. Él está presente aquí. Y así como Marta le invitó a su casa, ¿qué decimos antes de recibirlo? Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Prepara mi alma para recibirte dignamente. Sé el huésped de mi corazón y de mi alma. Tú eres el maestro. Tú eres a quien quiero seguir, porque tus palabras son espíritu y vida. Resolvamos pues en este día, cuando pensemos en estos reproches que escuchamos el Viernes Santo, recordemos a Miqueas. Recordemos que no queremos ser aquellos que son ingratos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, la belleza de su creación en la que podemos verdaderamente disfrutar. La naturaleza habla por sí sola, muestra la gloria de Dios. No seamos malagradecidos por nuestra propia existencia. No tenemos que estar aquí, pero lo estamos porque Dios quiso que existiéramos y nos creó para que estemos con Él para siempre. No seamos malagradecidos por nuestra redención, que le costó a nuestro Salvador su muerte en la cruz. Y al igual que San Francisco, digamos, el amor no está siendo amado, pero quiero ser ese amor que está siendo devuelto al que me amó tanto. Es tan grande ser amado. Amemos al que nos amó enormemente.